Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la sesión respectiva del curso de Logística Internacional e Incoterms. Con ustedes, Enrique Rivera Angulo. En esta oportunidad vamos a completar la cuarta sesión del curso, ya mencionado. Así que permítanme poder compartir las diapositivas para que ustedes puedan ya también tener la información de la sesión. ¿Listo? Permítanme entonces un instante, por favor, para compartir pantalla. Ok. Por favor, necesito que en la mensajería de la llamada me consideren si es que pueden visualizar las diapositivas. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Buenas noches, Mari. Gracias. Listo. Gracias, Margot. Gracias, Janet. Muy buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches para ustedes. Buenas noches, Nelson. Listo, entonces, sin más preámbulo, el tiempo es quizás el factor fundamental en esta oportunidad y creo que nos lleva a entender un poco más, básicamente, parte del tema del día de hoy, ¿no? El tiempo es una variable con la cual tenemos que lidiar bastante, ¿no? Y en logística es importante y es fundamental considerarla, ¿no? Entonces, dicho preámbulo nos lleva a desarrollar los contenidos del curso de Logística Internacional e Incoterms en nuestra cuarta sesión. Bienvenidos a todos los presentes. Hoy día estamos 30 de abril y en nuestra cuarta sesión. ¿Listo? Ya en la anterior oportunidad habíamos considerado desarrollar el tema de la preparación de la mercancía como parte de la distribución física internacional. Habíamos considerado la unitarización ya como elementos fundamentales para el movimiento, ¿ya? Y el traslado de los productos que vamos a importar o vamos a exportar, que les denominamos mercancías. También habíamos considerado parte de lo que sucede en los terminales y en los almacenes, cuando se mueve esta mercancía, lo que denominamos manipuleo. También habíamos conocido acerca de el proceso de almacenamiento, ¿no? Dentro de los depósitos privados y los depósitos públicos. Y hoy día vamos a ahondar un poco más acerca de un complemento de estos cuatro elementos, ¿no? Que es el tema de transportes y el tema de seguro de la carga. ¿Listo? Entonces, agradeciendo su gentil concurrencia, ya saben que estamos nosotros dispuestos para que ustedes puedan prepararse, calificarse y obviamente tener una certificación que acredite todo este proceso que obviamente nos lleva a perfeccionarnos profesionalmente. Listo, entonces este gráfico de alguna manera nos pone en contexto. Dice flujograma del transporte multimodal. Hemos dicho que cuando vamos a realizar esta operación logística para lograr que nuestros productos salgan a otro país, vamos a tener que considerar de primera instancia unos elementos considerados como los medios y los modos de transporte. Existen muchas alternativas de transporte en nuestro entorno y que estas se ajustan a distintos criterios. No vamos a profundizar en este momento, más adelante vamos a ir expulgando un poco más al respecto. Pero como nuestro territorio no es todo agua, no es todo tierra, entonces tendríamos que utilizar distintas alternativas de transporte. Y el hecho de utilizar distintas alternativas de transporte nos lleva a considerar un transporte multimodal.
¿Ok? Entonces, me parece que alguien quiere hacer alguna consulta. ¿Lo escuchamos? O en todo caso, escriben en la mensajería para darnos un tiempito y la leemos ahí, por favor. ¿Ok? ¿Listo? Para continuar con el tema. Entonces hablábamos, ¿no? Que como vamos a utilizar distintas alternativas de transporte, entonces a ello le llamamos el transporte multimodal. Entonces nos ponemos en la posición, el propietario de la mercancía, ya, hace su operación respectiva, dependiendo el Incoterms establecido en su contrato de compraventa internacional, y se ha de elegir los medios de transporte ideales para que la mercancía llegue hasta el mercado de destino. Obviamente que para que esta mercancía se genere, perdón, para que esta mercancía llegue sin ningún inconveniente, porque está físico, tiene que ir acompañada con una serie de documentos. Estos documentos van a estar determinados dependiendo las alternativas de transporte, dependiendo los países inclusive, ¿no? Y las exigencias que cada país establece, ¿no? Y para ello hace uso, pues, de los distintos medios de transporte, ¿no? Medio terrestre, el transporte fluvial, marítimo, férreo, aéreo, y obviamente los servicios que conlleva el trabajar con estas alternativas al caso. ¿Ok? Entonces, importante tomar en cuenta esta condición, ¿no? Entonces, hemos considerado ya un preámbulo al caso, hemos recalcado, ¿no? Que si vamos a nosotros analizar la distribución física internacional, es importante tomar en cuenta que son varios los elementos o los factores que influyen para que pueda elegir yo un medio de transporte adecuado, ¿no? Obviamente, si hablamos de una distribución física, de llevar, esto significa llevar un producto de un lugar a otro, y si hablamos de una distribución física internacional, estamos hablando de llevar a otro país, ¿no? Entonces vamos a estar supeditados a una serie de situaciones, o de regulaciones o de aspectos importantes para poder evitarnos inconvenientes, ¿no? Entonces, inclusive dice, ¿no? Perdón. Buscamos la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de productos desde el origen al lugar adecuado. Y sobre todo esto, en el tiempo necesario. Justo hablábamos al inicio, ¿no? Que el tiempo es muy importante, lo tenemos que tomar en cuenta y siempre debemos de tratar de cumplirlo en su condición, ¿no? Hemos determinado una hora y esa hora es la que se debe respetar. Alguien me decía, no antes, no después, la hora es en la cual se establece. No es antes, no es después. Y esto también tiene que estar relacionado con el mínimo coste posible, ¿no? ¿Cómo es esto del mínimo coste posible, no? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama el punto de equilibrio, que se suele realizar para hacer un análisis exacto, ¿no? De cuántas unidades podríamos producir para cubrir todos nuestros costos, ¿no? Entonces, capaz se me ocurre, ¿no? Eh, yo tengo una empresa que vende drones. Entonces, para cubrir los costos de mis drones, ya yo tengo que vender 2 drones al día, se me ocurre, ¿no? Y con eso cubro los costes del día. Entonces, teniendo esa información es lo mínimo que yo podría vender, ¿no? Pero si yo quisiera ganar, tendría que vender más de 2 drones, ¿no? Porque al vender 2 drones he cubierto mis costes. Entonces, si yo vendo 3, vendo 4, vendo 5 drones al día, entonces la diferencia de esa cantidad, digamos, son 5.
menos 2, 3. Esos 3 drones vendrían a ser mi ganancia, ¿no? Entonces ya estoy determinando cuantías, que eso es lo importante, ¿no? Hay herramientas que nos ayudan al caso, ¿no? Por eso dice al mínimo coste posible, ¿no? Porque a razón de ahí ya se establece, ¿no? El pago de beneficios, el pago de ganancias al caso, ¿no? Y obviamente cada operación es totalmente en su gestión posiblemente distinta, ¿no? Requerirá más tiempo, requerirá menos personal, posiblemente requerirá un medio de transporte más grande, otro más pequeño, posiblemente, ¿no? Entonces, sí, pueden ser los mismos volúmenes de productos vendidos, pero puede hacer que haya alguna variación al caso, ¿no? Entonces, dice, el transporte y la distribución son actividades logísticas de especial consideración para todas las organizaciones, porque usualmente, sobre todo en el tema de transporte, quizás es una actividad con la cual no podemos manejar mucho el tema de los costes, ¿no? A veces tenemos que sacrificar parte de nuestra ganancia por cubrir el tema de transporte, ¿no? El tema logístico siempre se mantienen sus costos. Quizás otras actividades son las que van a variar, pero el tema de logística y básicamente el tema de transporte no es tan negociable que digamos, ¿no? No nos amerita sacarle provecho o querer sacar mayor ventaja del caso, ¿no? No es factible, ¿no? Hay que cuidar mucho el tema del transporte y hay que tener bastante información con respecto de las mejores alternativas que existen en el mercado para completar nuestro servicio, ¿no? Por eso muchas organizaciones optan por tener sus propias unidades y su propia flota o sistema, ¿no? De transporte. Entonces, si hablamos del transporte internacional, obviamente es importante, ¿no? Tomar en consideración hasta qué punto nosotros podemos cumplir con nuestro cometido, ¿no? O capaz nuestro transporte particular, ¿no? Porque de ahí ya utilizaremos otro transporte, ¿ya? Otro medio de transporte que que esté, pues, que traslade nuestra mercancía de un punto a otro y ahí posiblemente a nuestro destino, ¿no? Al caso. Entonces, hay que evaluar muy bien esta condición, ¿no? No creyera que nuestra unidad de transporte haga todo el flujo, ¿no? Desde el puerto desde el puerto de partida hasta el puerto de destino, ¿no? Entonces, ante ello lo va a tener que hacer una organización con la cual vamos a tener que analizar ese tema de cuál va a ser nuestro costo o el costo que ellos nos establecen, ¿no? Y por supuesto también en la medida del manejo del servicio al cliente, ¿no? Porque ellos son los que van a hacer la entrega, ¿no? Y deben de cumplir también con el requerimiento establecido por nosotros. Capaz tenemos un protocolo de entrega, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, hemos estado en casa y nos han tocado el timbre y viene una persona y nos dice, no, este es un paquete que tiene para la persona tanto, ¿no? Ah, sí, sí, no hay problema, puede usted dejarlo, ¿no? Y en algunos casos simplemente nos piden el DNI, el número del DNI, firmamos un documento y ya está, ¿no? Ese es su protocolo. En otras organizaciones, el protocolo implica tomar una foto posiblemente, ¿no? Tener los datos de la persona, tomar una foto para obviamente identificar quién ha recepcionado la mercadería, ¿no? Entonces son protocolos que ya la organización establece y eso definen como tal, ¿no? En el caso. Entonces ya uno va identificando, va conociendo que la organización tiene estas condiciones, ¿no? Y eso se traslada pues hacia estas unidades. Dice la correcta gestión del transporte y la distribución lleva consigo una serie de decisiones. Por ejemplo, ¿no? El tipo de transporte que vamos a tomar en cuenta. De un tramo a otro tramo, posiblemente vamos a tener que utilizar un transporte terrestre.
De otro tramo a otro tramo tendremos que utilizar posiblemente un transporte aéreo o posiblemente un transporte marítimo, ¿no? O tenemos que combinar todos ellos y generar un transporte intermodal. Ya más adelante vamos a conocer un poquito más de este transporte intermodal, ¿no? Hay que hacer la definición de una ruta, ¿no? Para determinar ese tiempo de entrega, ¿no? Y esto se hace pues con antelación para poder lograr tener todo esto o planificado, determinado, cuantificado en tiempo sobre todo, y de esa manera también saber en qué medidas se está invirtiendo el dinero, ¿no? Porque mientras más demore, posiblemente que no se satisfaga al cliente y eso también nos afecta económicamente, ¿no? Entonces sí hay que definir rutas posiblemente para saber el tiempo, para saber el costo y también el nivel de satisfacción, ¿no? Entonces dice, la distribución física internacional es un componente vital de toda transacción internacional. Creo que ya está muy definido ahí, ¿no? El porcentaje del costo de la distribución física internacional es el precio. En el precio es variable, ¿ya? De acuerdo con el producto, ¿no? De acuerdo al destino de exportación, el peso del empaque, el embalaje, y puede variar entre un 10 a un 80% del valor del producto. El producto puede costar, se me ocurre, $10, pero puesto en el mercado de destino va a costar $70. ¿Por qué? Porque muchas veces pues se consigna aspectos importantes por ese producto lo queríamos lo más pronto posible y tuvimos que recurrir a un transporte aéreo. Y el transporte aéreo es el transporte más costoso. En otros casos, nuestro producto tiene un precio determinado, ¿ya? Y nos los están vendiendo a un precio reducido, pero va a demorar en llegar. ¿Por qué? Porque viene en transporte marítimo, ¿no? Y el transporte marítimo tiene pues una duración, ¿no? Pero obviamente va a llegar en las condiciones del caso. Capaz tenemos muchos productos, una buena cantidad, y evaluamos, ¿no? Por costo, es más conveniente que venga en transporte marítimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las condiciones del producto, el peso, el mismo empaque y embalaje que se requiere para determinados casos influyen bastante en el precio final del producto, ¿no? Los modelos que se suelen usar para determinar los costos, en todo caso, varían, ¿no? También hay que tomar en cuenta la tasa del tipo de cambio, ¿no? Entonces, alguien en alguna oportunidad me comentó, ¿no? Si vas a ir a Bolivia, decía, ¿no? Si vas a ir a Bolivia, es preferible que desde acá lleves dólares, ¿no? Allá. Sí, desde acá mejor llevo dólares. Sí, porque si vas a cambiarlos a bolivianos, ahí en Bolivia, entonces vas a salir más beneficiado, ¿no? Cuando llegues a la frontera es preferible que llegues y ahí hagas la compra de bolivianos, ¿no? Porque ahí adentro no te van a vender nada con soles, por ejemplo, ¿no? Entonces cada mercado tiene sus características, ¿no? Ya, entonces tengo que comprar con antelación su moneda para poder, sí. Y cuando salgas, ya que tengas de Bolivia, ¿no? Cambias a soles, y si quiero cambiarlo a dólares, no hagas eso, no te va a convenir. Ah, son situaciones que a veces se presentan, ¿no? Sí, por eso dice, ¿no? Cuando el valor del dólar sube o cuando el valor del dólar baja en nuestro mercado,
¿ya? A algunos nos beneficia y a algunos nos afecta. Entonces, miren cómo esta variación del tipo de cambio, ¿ya? De alguna manera te genera inconvenientes, ¿no? O también te genera aspectos positivos, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Siempre recomiendan los economistas, ¿no? Si tú vas a adquirir una deuda, la deuda tienes que adquirirla en la moneda, ¿ya? Que uno recibe como ingreso, ¿no? Entonces, si tú ganas en dólares, entonces te puedes prestar en dólares, no te va a afectar. Pero si tú ganas en soles, por ejemplo, ¿ya? Y tomas una deuda en dólares, sí te va a afectar, ¿no? Entonces es preferible que uno mantenga sus deudas en la moneda con la cual trabaja, ¿no? Que tiene. Y pues imagínense, ¿no? Nos van a pagar en dólares y el dólar ha bajado, entonces ya, pues, una consecuencia, ¿no? Pero si el dólar ha subido, ya también uno ve, ¿no? Si nosotros tenemos una deuda en dólares, vamos a pagar en dólares y el dólar sube, vamos a pagar más de nuestra moneda, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? Entonces, miren cómo afecta, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? O la tasa de cambio con la cual se hacen obviamente, los pagos o las proyecciones, ¿no? Del caso, porque a veces no se paga de inmediato, sino se paga el tiempo establecido, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son vitales a tomar en cuenta, ¿no? Dicen las operaciones de exportación, la logística y transporte deben ser analizadas desde el comienzo, ¿no? Claro, transporte, mercadería está en mi almacén, pues voy a necesitar una unidad de transporte desde mi almacén hacia el puerto. Y del puerto, otra unidad de transporte para llegar al puerto de destino. Puerto de origen, el puerto de destino. Y del puerto de destino, otra unidad de transporte para que el producto llegue hacia el almacén de quien nos está comprando. Entonces, toda esta actividad no solamente implica unidades de transporte, implica también organizaciones, participación de organizaciones, documentaciones, todo eso lo tengo que ya ir tomando en cuenta, ¿no? Personal, ¿no? Operaciones complementarias, ¿no? Organizaciones que nos van a apoyar en determinadas circunstancias, roles que se han establecido, todo eso tiene que costearse, ¿no? Por eso a veces los productos llegan con unos precios que uno no imagina, al margen de los aranceles, ¿no? Que puede existir, ¿no? O los impuestos que tendría que pagar si acaso, dependiendo del mercado. Cosas que tenemos que ir poco a poco ir manejando acaso, ¿no? Documentación es vital, ¿no? Sí, dice que hay que tomar en cuenta, ¿no? El tipo de carga. Ya hemos visto que existen variaciones con respecto a las mismas, y en función de ellas estará pues también el embalaje, ¿no? Inclusive la unitarización, ¿no? Tiene que ir más protegido o tiene que ir menos protegido, ¿no? Da la distancia, da la velocidad, da la capacidad de arrastre que se genere y obviamente lo que implica el costo, la suma de todo ello, ¿no? Dice, siendo el transporte internacional el encargado de trasladar, del traslado de carga de un lugar situado en un país hacia otro, en otro lugar, todo ello a cambio de un pago denominado flete, bajo condiciones contrastadas entre el usuario del servicio y el transportista. Eso es la parte del transporte internacional que hemos de evaluar constantemente, ¿no? En suma, con
como todo lo que hemos comentado, ¿no? Corresponde a las modalidades de transporte existentes en el comercio internacional, tomar en cuenta, ¿no? Cuál es la más conveniente para nuestra mercancía, ¿no? Entonces, existen los medios de transporte, que es el instrumento físico utilizado para el traslado de los bienes, ¿no? Que puede ser un barco, que puede ser qué sé yo, un avión, que puede ser un camión, ¿no? Cualquiera de estas unidades al caso, ¿no? Y para no atosigarnos ahí, vemos acá, ¿no? Lo que conocemos como los modos de transporte y los medios de transporte, ¿no? El modo de transporte es el modo acuático, ¿no? Se le llama el modo acuático. Y dentro del modo acuático, uno de los modos de transporte contiene al transporte marítimo, al transporte fluvial y al transporte lacustre, ¿no? En todo caso, el marítimo va a utilizar como medio de transporte un buque, ¿no? Un buque de carga, dependiendo la necesidad del caso, ¿no? Existen variedades de cargueros, de buques, y hablamos específicamente de carga, ¿no? No estamos hablando de personas, ¿no? Que no estamos hablando netamente de carga. En el caso de un transporte acuático fluvial, tenemos pues que considerar como remolques, los botes, ¿no? También el caso. Y me parece que querían hacer alguna consulta. Escriben por favor la consulta en la mensajería para poderla leer y poder resolverla al caso, ¿ok? Le escriben ahí en la mensajería, por favor. Y de ahí la leemos y ya damos respuesta al caso. En el transporte marítimo hay muchas unidades al caso, hay algunas que por cuestiones geográficas inclusive no pueden llegar a todos los lugares establecidos. Ejemplo, no hace mucho aquí en Perú se ha inaugurado un nuevo puerto y este puerto ayuda bastante a que pueda ingresar naves mucho más grandes, ¿no? Estas naves más grandes implicará pues que necesitan un fondo más profundo para poder navegar sin ningún problema. En la ciudad de Arequipa hay un proyecto que se está desarrollando para tener un nuevo puerto con mayor profundidad inclusive, para que traiga naves mucho más grandes, ¿no? Sin afectar obviamente a los otros puertos, porque ya estos serían exclusivamente para este tipo de naves, ¿no? Ahora, alguien diría, pero entonces ya no van a venir las otras. No, es que como hay variedad, ¿no? Y hay para todos, entonces las otras no se van a ver, los otros puertos no se van a ver perjudicados, porque siempre va a haber organizaciones que no van a comprar grandes cuantías de productos, o en todo caso, dado pues para otro nivel, ¿no? De comercialización al caso, ¿no? Eso con respecto al transporte marítimo, ¿no? El transporte pluvial o fluvial tiene otro sentido, ¿no? No es tan fuerte como el marítimo, sí se utiliza dependiendo las zonas también, ¿no? Los ríos navegables que se tengan y también habrá que ver el nivel de profundidad al caso, ¿no? El transporte lacustre que también no conocemos, por ejemplo aquí entre Perú y Bolivia hay un transporte lacustre de por medio, hay unas embarcaciones que se llaman los ferries, y no solamente trasladan personas, sino también trasladan unidades de transporte inclusive, ¿no? ¿Acaso, no? Y el transporte aéreo que también tiene sus condiciones, ¿no? Sabemos que el transporte aéreo tiene la posibilidad de contar con aviones exclusivos o un servicio exclusivamente para carga, otro transporte o otras unidades
aéreas que traen pasajeros y carga, ¿no? Que es combinados, en otros casos que son exclusivamente para el transporte de pasajeros, ¿no? Y dentro del transporte terrestre vamos a encontrar el transporte carretero y el transporte férreo. Carretero también estará determinado, ¿no? Por vehículos con carretas, inclusive camiones, ¿no? Con las buenas condiciones, ¿no? Ah, Eve Mora, buenas noches. Hoy tuve un caso que el proveedor enviaba una proforma en FOB, ¿ya? Pero me colocaba un valor por motivo de contenedor. Para mí eso tenía un valor. En términos de negociación cambia, ¿verdad? Claro, Eve, lo recomendable es que te comuniques con ellos, obviamente, y vean, ¿no? Cómo es que esto se va a evaluar, ¿no? Porque si se presume que ya no se ha tocado en una negociación de por medio, alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, o lo van a tener que pagar por mitades, porque tampoco te pueden venir a sorprender, ¿no? Entonces, el pago se tiene que hacer, ¿no? En casos, eso lo van a tener que hacer, ¿no? Pero tienes que conversar directamente con ellos, ¿no? Y ya es un costo adicional que vas a tener que pagar, ¿no? O sea, bien difícil que te digan que no, ya lo vamos a dejar de lado, ¿no? No, por eso es importante que con antelación se definan todos esos detalles, ¿no? Y no presumamos, no, pues se sobreentiende. Ese se sobreentiende no es, no todos sobreentendemos, ¿no? Entonces es preferible que te comuniques de inmediato con ellos y vean la forma de cómo se va a prorratear ese pago, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Sí, es incómodo, pero no hay de otra, ¿no? De lo contrario, se va a ver afectado todo el proceso, ¿no? Y eso no queremos. Ok. Listo, entonces eso con respecto a esta partecita. Y comentábamos, ¿no? Del transporte multimodal, que es la combinación de dos o más modos de transporte, ¿no? El transporte terrestre y el transporte marítimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se utilizan contenedores a fin de facilitar la transferencia de un modo a otro, claro, ¿no? Entonces, aquí vemos el camión, por ejemplo, que tiene un contenedor de por medio, ¿no? Entonces llega a la zona de puerto y hay una grúa pórtico que, o el mismo carguero tiene su grúa, ¿ya? Y lo ubica pues donde corresponde, de acuerdo a su programación, a su planificación de caso, ¿no? Si hablamos de un transporte intermodal, ¿no? Articulación entre diferentes modos de transporte utilizados, utilizando una única medida de carga, ¿no? Principalmente contenedores, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones, ¿no? Que obviamente ya hablamos ya de un movimiento mucho más grande, que es el que con frecuencia se utiliza, ¿no? Hablando del transporte terrestre y el aéreo, ¿no? Que es el más frecuente desde el punto de vista del intermodal, ¿no? El transporte multimodal podría darse, ¿no? Por una parte terrestre, por otra parte aérea, por ahí se me ocurre otra vez terrestre y de ahí llega a un transporte férreo, qué sé yo, ¿no? Puede darse, ¿no? Dependerá mucho del producto, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer, dice, ¿no? Si yo voy a las características esenciales del tráfico marítimo, son las siguientes, ¿no? O sea, si yo voy a hacer una operación marítima, entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? El carácter internacional, ¿no? Recuerden justo lo que estábamos comentando con su compañero Eve. eh, sí, pues lastimosamente a veces asumimos algo y como no está establecido, no está preestablecido,
Entonces nos sorprendemos con la situación, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta estas condiciones de internacionalidad, ¿no? Que a veces eh, es preferible que lo pactemos, que lo acordemos, que lo tengamos bien definido para evitarnos esta situación, porque ellos no lo entienden de una manera, nosotros lo entendemos de otra, y tiene que haber un entendimiento mutuo, ¿no? Y común, ¿no? Es prácticamente el único medio económico de transportar grandes volúmenes entre dos puntos, ¿no? Cuando hablamos ya del carácter internacional, ¿no? También es importante tomar en cuenta la capacidad, ¿no? Obviamente estamos hablando de si vamos a traer desde el punto de vista marítimo, son grandes volúmenes de carga, ¿no? La flexibilidad también es vital, vista de que por el lado de que tenemos o que existen en el medio diversidad de tamaños también de buques, ¿no? Unidades que pueden traer bastante, pueden traer un contenedor o 10 o 20 o 1000 contenedores, ¿no? Hay, si he escuchado que hay buques que cargan hasta 5000, ¿no? Imagínense 5000 contenedores ahí, ¿no? Imagínense el tamaño, ¿no? De este Panamax, ¿no? La competencia, bueno, es grande porque existen muchas empresas navieras, ¿no? Y obviamente, de alguna manera ya están distribuidas en todo el mundo, ¿no? Entonces ya tienen rutas, ya tienen establecido, saben dónde camina, perdón, dónde andan, por dónde van, hacia qué destinos, cuáles son los que les conviene, cuáles no. Y sí, hay para elegir en todo caso, ¿no? Lo que uno tiene que también tomar en cuenta, ¿no? La que está en las compañías que guían hacia nuestro destino, ¿no? Y entre ellas tenemos que elegir la que nos brinde mayor confianza y garantía de acuerdo a lo que estamos, ¿no? La versatilidad, ¿no? También va asociada a los tipos de buques, ¿no? Adaptados a todo tipo de carga, ¿no? Claro, entonces hay grandes, hay pequeños, pero también hay para este tipo de carga, para este tipo de carga, entonces hay para todo, pues, ¿no? Entonces hay variedad, como en botica, como dicen, ¿no? Si yo voy a elegir una unidad de transporte, debo de tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? La carga a ser transportada, ¿no? De ahí debo de tomar en cuenta, ¿no? El tipo de carga, la naturaleza, ¿no? Los riesgos de embarque, ¿no? Implica esto, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos, sí, ayer me parece, usted estaba acomodando unas maletas de mi hijo y una Carribi, ya le iba a alzar y en eso la veo pues que estaba rota, ¿no? Pues le digo, "Oye, hijo, ¿qué pasó, no? ¿Qué ha pasado con la maleta, no?" Y me dice, sí, pues, y la han agarrado y la han tirado en el aeropuerto y se ha roto, ¿no? ¿Y ese en qué aeropuerto ha sido, no? Ah, eso ha sido aquí en Lima, me dice. Él estuvo no sé mucho en Estados Unidos. Eso sí, aquí en Lima, me dice. Qué mal, le digo, ¿no? O sea, y bueno, ya está hecho, pues, ¿no? Y a veces ocurre estas circunstancias, ¿no? Una mala manipulación. Entiendo que no lo han hecho adrede, ¿no? Pero a veces ocurre este tipo de cosas, ¿no? Por eso los contenedores son importantes, ¿no? En caso, ¿no? Evitar la manera posible, ¿no? Ese manipuleo extremo, en el caso. Bueno, hay que evaluar, ¿no? La carga a ser transportada. Dentro de esa condición, el tipo de carga hay que evaluar, su naturaleza y los riesgos que implican, ¿no? Dentro de la carga a ser transportada también hay que tomar en cuenta, ¿no? La preparación para transportar mi carga. Claro, existen pues infinidad también de empaques, de embalajes adecuados, ¿no? Y que también recuerden que son exigencias de los mercados de destino. Entonces, yo tengo que saber esas condiciones para poderlas costear y evitarme pues el tema de que no le has puesto esto, no ingresa al mercado esto. Entonces, ahí sí me veo en grandes problemas, ¿no? Y obviamente
si vamos a llevar mercadería con embalaje, el marcado es muy importante, ¿no? Para evitarnos los inconvenientes del caso y una mala manipulación, ¿no? También otro aspecto a tomar en cuenta es la unitarización, ¿no? Entonces, si va a ir en pallets, necesariamente puede ir solamente en pallets o necesita un contenedor de por medio, ¿no? ¿Cuál me recomienda usted? No es que te recomiende, eso dependerá de lo que estés llevando, pues, ¿no? Si vas a utilizar una paletización de un contenedor, bien, pues. Pero eso implica un costo, eso tienes que evaluarlo, ¿no? Tienes que ver cuál será más recomendable, más conveniente dependiendo de tu mercancía. También las rutas, ¿no? Y los terminales, ¿no? Obviamente que va a haber, no hay una ruta directa, ¿no? Cuánto quisiéramos que haya una ruta directa, ¿no? No hay, entonces va a haber siempre que recorrer otros destinos o participar de un recorrido de por medio, y eso también puede afectar en el tema de tiempos, ¿no? Inclusive, ¿no? La utilización de otras unidades de transporte también, ¿no? Es todo parte y hay que ser muy analíticos al caso, ¿no? Hay aeropuertos que tienen, pues, una gestión muy pronta, hay otros que tienen una gestión un poco más costosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay algunos peajes que son elevados, hay otros peajes que no son tan elevados. A todo ello tengo que evaluar, ¿no? En la mañana escuché una noticia que ya están pronto a poder entregar el nuevo aeropuerto en Lima, y que están al 99% para la entrega, y que va a haber dos alternativas de acceso, ¿no? Vamos a poder llegar por nuestras propias unidades de transporte hasta determinada zona, y también va a haber un transporte exclusivo, ¿no? Pero aún así vamos a tener que desarrollar o dar un tramo caminando, ¿no? Un trámite larguito, ¿no? ¿Cómo se manejará eso internamente? ¿Eso se mantendrá o habrá un transporte interno? Eso, pienso que ya ese detalle lo definirá más adelante. Pero ya estamos prontos a contar con este nuevo aeropuerto Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Dentro de los modos de transporte hay que ver también la estructura de los modos, ¿no? Desde el punto de vista de las características, va a ser férreo, carretero, aéreo, marítimo, lacustre, o va a ser multimodal, que es el más frecuente, ¿no? Sí, dentro de los medios de transporte va a haber vagones, camiones o barcos, aviones, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Tipo de servicio, si va a ser parcial, va a ser completo, si va a ser de todas las unidades o solamente de parte del caso, y la documentación que se debe de manejar para todas estas operaciones, ¿no? Dentro de los modos de transporte también hay que tomar en cuenta las regulaciones y los tratados o que se pueda llegar a tener con ese país, ¿no? Con el país de destino. Dentro de los costos de distribución habría que tomar en cuenta, ¿no? Como de forma global, ¿no? La cadena de distribución implicará ser analizada, desglosada y tarifada, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a costar la participación de cada operación, ¿no? No de cada persona, sino de cada operación. Entonces, todo eso suma y vamos a tener el valor establecido, ¿no? El embalaje, el marcado, la unitarización, ¿no? El almacenaje del caso, todo eso implica pues un desembolso también, ¿no? Los derechos aduaneros que hay que pagar, ¿no? Los gastos administrativos que conlleva estas tareas, que es parte del sueldo que pago a mis trabajadores, ¿no? Y de los servicios conexos que voy a tomar en cuenta, ¿no? Si yo voy a elegir una modalidad de transporte, también debe tomar en cuenta, ¿no? Estas variables para la elección del modo, ¿no? Los contratos y cotizaciones, recuerden que antes de hacer mi contrato yo tengo que cotizar
Así como me cotizan a mí, yo también tengo que cotizar todos mis servicios, ¿no? Complementarios. Debo de tomar en cuenta, ¿no? La condición antes, lo más barato, no, ahora es peso y volumen, ¿no? Hay que tomar en cuenta ello, ¿no? O, en transporte aéreo, si, si hacen el cálculo del pago por peso y le sale una cantidad, vuelven a hacer el cálculo por volumen y le sale una cantidad menor, entonces me cobran por peso, ¿no? Ellos siempre cobran lo que más les conviene. Si hablamos del servicio de transporte, si va a ser propio, hasta qué tramo, en todo caso, si va a ser con un tercero, entonces, ¿cuál va a ser el costo del caso, ¿no? Ahora, si hay otra empresa que lo hace en menos tiempo, claro, inconveniente, pero ¿y cuánto nos va a costar, no? O lo hace más barato, pero va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, ¿en qué medida esto resulta ser más conveniente para nosotros o para nuestro cliente, ¿no? ¿Qué metodologías puedo utilizar, ¿no? Para elegir la mejor alternativa, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos varias cotizaciones, armamos un cuadro comparativo de cotizaciones donde tomamos en cuenta un servicio estándar y comparamos a todas, o en este cuadro ponemos a todos los proveedores y ponemos los criterios de evaluación, ¿no? Y de esa manera, desde un punto de vista objetivo, elegimos la alternativa más, no la mejor, no la alternativa más adecuada para nuestra operación, ¿no? Porque la mejor para algunos puede ser la más barata, para otros puede ser la más cara, no sé, pero lo que tenemos que evaluar es cuál es la más conveniente para nuestro proceso. A ver si lo barato te sale caro. Y no todo lo caro es de calidad en todo caso, ¿no? Entonces hay que ver lo más conveniente, ¿no? De acuerdo a cómo hemos pactado también con nuestro cliente, ¿no? Capaz nuestro cliente lo quiere o quiere el producto lo más pronto posible, entonces esa es la premisa para nosotros, ¿no? O el cliente no tiene problemas, puede esperar un poco más con tal que le demos un costo adecuado a ello, ¿no? Entonces, la premisa parte por ellos, ¿no? Por nuestros clientes, ¿no? Hay que tomar en cuenta tarifas, fletes, pagos adicionales, ¿no? Todo ello es parte del manejo del transporte, ¿no? Y en esta partecita ya se te dice, ¿no? Ventajas y desventajas que tiene cada uno de los medios de transporte o los modos de transporte. Como ahí vemos el transporte marítimo, el transporte aéreo, y el transporte terrestre, ¿no? Que ya ustedes pueden tomar en cuenta, ¿no? El multimodal, ¿no? Y rápidamente pasamos a seguros de la carga, ¿no? La mercancía se podrá proteger mediante el seguro de carga, sí es importante, ¿no? Toda la carga, toda la mercancía debe de ir asegurada, ¿no? Dice, en el seguro de carga, el asegurador asume la responsabilidad por los daños o pérdidas que pueda ocurrir durante el traslado de la carga, ¿no? Por un modo de transporte, durante su manipuleo, en los puntos de ruptura de la unidad de carga o de las interfaces a cambio de un pago de una prima, ¿no? Entonces, aquí viene el caso, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Bueno, ese es el acuerdo que tenemos que haber dicho, ¿no? Gracias a los 5 TERS definimos, ¿no? Hasta dónde es nuestra responsabilidad, ya, la nuestra, obviamente, o la de la otra persona que nos está comprando con respecto al tema de la seguridad, ¿no? Del pago de la seguridad por medio, ¿no? Dos causas de pérdida de la carga, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Lo que conocemos como las causas fortuitas, que se pueden presentar así de manera diversa, no las imaginamos, simplemente se presentaron al caso.
Puede ser un mal tiempo, obstáculos u obstrucciones de vías, ignición espontánea, una huelga, no sé, situaciones que no estaban previstas ni vistas en la situación, ¿no? Y eso obviamente va a afectar de todas maneras a nuestra, a nuestro proceso, ¿no? También tenemos las causas previsibles, es decir, las causas que podemos controlar, ¿no? Son pérdidas que pueden evitarse mediante ciertas prácticas en el manejo de la carga. ¿Cómo se puede evitar? Teniendo un embalaje adecuado, realizando una manipulación o un manipuleo de acuerdo a, a las normas, de acuerdo a lo establecido. Por eso es importante tener una empresa de producto, ¿no? Incluso hay unos refris que son como un pequeño refrigerador, ¿no? Para la conservación de una temperatura determinada, ¿no? Porque el producto necesita, pues, tener una temperatura ideal, ¿no? Y se genera una cadena de frío y hay que tener un control de esa temperatura, ¿no? Para que el producto no se vea afectado, ¿no? También se pueden presentar a razón de robos, un manipuleo y una estiva no adecuados, o pérdidas por agua salada o dulce, que capaz no se ha, no se ha tomado en cuenta, pero puede afectar al producto. Y se dice que de las dos, obviamente las previsibles son las que tienen mayor nivel de incidencia, ¿no? En cambio, las otras no tanto, ¿no? Y si hablamos de las averías, ¿no? Tenemos averías particulares, casos fortuitos y los asumen los bienes sobre los cuales ocurren, ¿no? Un ejemplo dice, ¿no? Cuando las mercancías se rompe, se mancha, etcétera, por agua u otro producto durante el transporte, ¿no? Una avería que se ha afectado específicamente a una mercancía al caso, ¿no? Una avería gruesa es una pérdida voluntaria y esto, por ejemplo, se da cuando se debe eliminar la mercancía para salvar una nave, ¿no? Capaz hay un oleaje muy fuerte en alta mar y se ha identificado que, qué sé yo, los contenedores que están encima están generando pues mayor vaivén en la nave. Entonces lo que habría que hacer es deshacernos de ellos para darle mayor estabilidad a la nave, se me ocurre, ¿no? Entonces se tiene que desechar de estos contenedores. Los demás tendrían que pagar la pérdida, ¿no? El seguro de los otros pagarían obviamente el seguro de estas que se han perdido, ¿no? Es una especie de compensación al caso, ¿no? Nos han escrito, me parece, nos han escrito ahí días de tránsito, días libres. Epe, no entiendo tu consulta. Sí, pues ahí es un tema de compensación al caso, ¿no? Por guerra o huelga, ¿no? Ambos están excluidos de las pólizas comunes, sin embargo, se pueden incluir bajo las cláusulas del sistema británico o francés. Bueno, se supone que si se presenta esto, hay una antelación al caso, ¿no? Por ejemplo, no creyera que un país que esté en guerra sea de la noche a la mañana, ¿no? Siempre hay unos preámbulos que ya nos dan la situación de entender que va a ocurrir ello. Entonces, muchas organizaciones se limitan a poder entrar allí, ¿no?
corre mucho riesgo, ¿no? Entonces hay que cuidar esa situación, ¿no? Entonces, ahora es mucho más fácil tener información, comunicarnos, ¿no? Que ese es lo ideal, ¿no? Antes era complicado, ¿no? Tengo una anécdota eh, con un alumno hace unos años, unos tantos años atrás, era más o menos golpe de las 12:30, iba a ser 12:30, recuerdo, del día, del mediodía, y él es una persona muy apegada a la religión, ¿ya? Y recuerdo que tenía un celular que recién nomás se lo había comprado. Ya a las 12:30 salíamos de clases y eran 12:25 y agarra y me dice, pues no, profe, habemos papas. Y yo me quedé pues con intriga. Perdón, ¿qué dice? Habemos papa. Y, y explícame, ¿no? Y todos se quedaron también así en la duda, ¿no? Y me muestra en su celular que justo salía humito blanco. Ya tenemos nuevo papa. Ah, mira, qué bien, qué bien. ¿Y cómo te has enterado, León? Si no es que yo tengo ¿cómo se llama? Tengo una app, sería, ¿no? Tengo información directa, ¿no? De Roma, entonces he visto por un canal. Ah, mira, qué bien, ¿no? Entonces, miren, estando en otra latitud, en otra circunstancia, ya teníamos esa información, ¿no? Ahora es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pasa algo, ya todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, es mucho más fácil poder identificar este tipo de situaciones como para estar preparados al caso, ¿no? Póliza por viaje o póliza individual, ¿no? Cubre un solo viaje. Muchas de las empresas que están vinculadas a ello tienen no solamente por un viaje, ¿no? Sino una cobertura mucho más amplia, ¿no? Porque, bueno, trabajan en este campo, ¿no? Entonces, también los costos son más convenientes para ellos, ¿no? Póliza flotante, ¿no? Establece las condiciones generales del seguro sin estipular los aspectos particulares de cada envío, ¿no? Entonces, ya es cuestión de ponerse de acuerdo y ver cuál es lo que más nos conviene al caso, ¿no? Una póliza abierta, similar a la póliza flotante, pero no requiere de expedición de una póliza formal, ¿no? El asegurado tiene el derecho a solicitarla, especialmente cuando se presenta una disputa, ¿no? Cuando se presenta una controversia, ¿no? Entonces, es, es cuestión de analizar muy bien el detalle o la circunstancia para poder determinar qué tipo de póliza sería la más conveniente, ¿no? Y si yo estoy ya mucho tiempo en el mercado, entonces voy a solucionar rápidamente esta situación, ¿no? Los riesgos se deben determinar la probabilidad de ocurrencia del posible riesgo, ¿no? El nivel de daño que pueda darse y la responsabilidad del transportador, ¿no? Entonces, los riesgos siempre van a existir riesgos, ¿no? Entonces, pero uno tiene que ser siempre consciente de esta situación para poder evitar que esto se presente en el caso, ¿no? Hay que tomar en cuenta el valor de la carga, ¿no? Si no, o las consideraciones que implica el tener ciertos criterios especiales, ¿no? En el caso de embalaje, el empaque al caso y la señalética que lo representa, ¿no? Este valor debe ser equivalente al valor de la haya. El pago que nos vayan a dar no va a ser más de lo que nosotros hemos invertido ni menos al caso, ¿no? Entonces sí tiene que ser al valor mismo de la carga, ¿no? Si quiero reducir ese riesgo, entonces tengo que ser muy consciente de las consideraciones de lo que estoy llevando, ¿no? Entonces, si es una mercancía muy costosa, entonces tengo que tener todas las condiciones de empaque, embalaje adecuadas, ¿no? Para cuidar que esta no se perjudique o no pase una circunstancia desagradable al caso, ¿no?
Entonces, dice acá, ¿no? Se tendrá que pagar, dice, este valor debe ser equivalente al valor de la carga, ¿no? De ningún modo este valor va a ser subvaluado, ¿no? Ni puede ser sobrevaluado, ¿no? Entonces, lo que nos paguen es para recuperar nuestra inversión, ¿no? Sea por deterioro del producto o porque que nosotros lo hemos contratado, ¿no? Si lo ha contratado obviamente la persona que nos está comprando, entonces para recuperar su inversión, ¿no? O sea, no es que nos vamos a enriquecer con ello, ¿no? No, es simplemente para recuperar el valor de la carga. ¿Listo? Ya estamos con el tiempo, no son 6 minutos, pero ya hemos cumplido con el caso. Listo, entonces lo dejamos allí. Recuerden que el día viernes ya tenemos nuestra última sesión. Y vamos a profundizar un poquito más con estos temas y vamos a también desarrollar el tema de los 5 tercios, que no es tampoco tan complicado, pero que sí es importante darle un análisis de las consideraciones de cada uno, ¿no? Y habría que evaluar a las circunstancias cuál sería el más conveniente o en todo caso ver cuál es el más común en ese entorno, en ese medio, ¿no? Listo, entonces, muy buenas noches con todos, gracias por su tiempo y nos encontramos en la siguiente sesión. Bendiciones para cada uno de ustedes. Mañana festejamos el Día del Trabajo aquí en Perú. Desearles un día muy productivo, muy bueno en casa, es feriado para nosotros, que la pase muy bonito. Feliz Día del Trabajo a cada uno de ustedes y a sus familias también. Muy buenas noches. Gracias.